Mateo 22:33. Al escuchar esto, las multitudes quedaban admiradas de su enseñanza, pero al enterarse los fariseos de que había hecho callar a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, versado en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le contestó: Amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley. Dependen la ley y los profetas. Ahí en Mateo 22. De entender ahí esa escritura. En Mateo 22:40, de entender ahí esa escritura de estos dos mandamientos. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Esta escritura de entender que de entender que Jesús conoce el primer mandamiento y el más grande mandamiento. De entender esta escritura que Jesús conoce el primer mandamiento, y el primer mandamiento es el más grande mandamiento, ¿ya? Porque Jesús le da a entender ahí Jesús le da a entender el mandamiento a los fariseos, y le da a entender que este es el mandamiento a los fariseos. Jesús le da a entender, le responde a un fariseo, le responde porque ese fariseo le da a entender y ese fariseo que le pregunta a Jesús, era versado en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba a Jesús. Y ese era un fariseo que era versado en la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba.
Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le contestó, amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y le da a entender el segundo mandamiento. Entonces, el segundo mandamiento es, y el segundo es semejante a este. Este es el segundo mandamiento, amarás. Hay de entender que el segundo mandamiento es semejante al primer mandamiento. El segundo mandamiento es semejante al primer y más grande mandamiento. Aquí da a entender ahí en Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el segundo mandamiento es semejante al primer mandamiento. Entonces, el segundo mandamiento es semejante al primer mandamiento. El primer mandamiento, ya lo dio a entender Jesús, es el más grande y el primer mandamiento, que es el primer mandamiento y el más grande es: amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Jesús se lo da a entender a uno de los fariseos, y ese fariseo era versado en la ley. Era versado en la ley. Ya, pero o sea, de entender que tenía conocimiento de la ley, pero lo que acontece es que ese fariseo le pregunta aquello para ponerlo a prueba a Jesús. Ese fariseo versado en la ley le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Le pregunta ese fariseo, le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Entonces, ese fariseo versado en la ley le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió, amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Entonces, ese es el primer más grande y ese es el primer y más grande mandamiento. Ya. Y también le responde Jesús el segundo mandamiento al fariseo versado en la ley, que o sea que versado es que ya tenía conocimiento de la ley. Le responde Jesús el segundo mandamiento a ese fariseo. Entonces, el segundo mandamiento lo da a entender Jesús a ese fariseo versado en la ley. Jesús le responde a ese fariseo versado en la ley el segundo mandamiento también. Y da a entender ahí en Mateo 22, 39, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí en el 40, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces, de esos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Se lo da a entender Jesús
a ese fariseo, se lo da a entender Jesús, se lo da a entender Jesús a ese fariseo versado en la ley. Es que Jesús es Dios, lo de entender la escritura. En Isaías 9 en adelante hay una parte de la escritura que da a entender que a Jesús hay que llamarlo Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces, Jesús le responde a ese fariseo versado en la ley. Ya. Entonces, eso era para los que estaban ahí, porque se reunieron los fariseos. De entender la escritura que los fariseos se reunieron porque Jesús había hecho callar a los saduceos. Entonces Jesús había hecho callar a los saduceos, lo de entender esta escritura. Y es que Jesús enseñaba, Él enseñaba. Y entonces, como él enseñaba, él podía hacer callar a la gente en su enseñanza. Y ya que lo de entender la escritura, y porque Jesús respondió a los saduceos con su enseñanza, le respondía Jesús le respondía a los saduceos en su enseñanza, pero los hacía callar, lo de entender la escritura. Jesús enseñaba y le respondía a los saduceos, pero los hacía callar con su enseñanza. Jesús hacía callar a los saduceos con su enseñanza, me lo de entender la escritura. Entonces, pero al enterarse los fariseos de que había hecho callar a los saduceos, se reunieron los fariseos, se reunieron. Entonces Jesús había hecho callar a los saduceos con su enseñanza, me lo da a entender la escritura. Y entonces los fariseos se reunieron. Ahí da a entender en Mateo
eh, 22, 34, pero al enterarse los fariseos de que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Entonces se reunieron los fariseos porque se habían enterado de que había hecho callar a los saduceos. Entonces esos fariseos se reunieron porque se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y es que en otra parte de la escritura de entender que Jesús le respondió, o sea, les respondía a los saduceos. Lo de entender en otra parte de la escritura que Jesús les respondía a los saduceos. Entonces, de esa manera que Jesús los hacía callar a los saduceos con su enseñanza. Pero ahí está que uno de esos fariseos, de los que se habían reunido, porque los fariseos se habían reunido, y uno de ellos, versado en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba de cuál es el mandamiento más grande de la ley. Y Jesús le contestó: amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Es lo que le da a entender Jesús a ese fariseo versado en la ley. Entonces, pero Jesús da a entender esta escritura que cuando ese fariseo le preguntó aquello para ponerlo a prueba, Jesús le respondió. Le respondió por lo que da a entender la escritura. De esa manera es que Jesús le respondió a aquel que lo estaba poniendo a prueba. Jesús le respondió, pero por lo que da a entender la escritura. Jesús le respondió con lo que da a entender la escritura a ese fariseo versado en la ley. Por eso que puede ser alguien como ese fariseo versado en la ley, que pueda tener conocimiento de la ley, pero llega Jesús y le enseña a ese fariseo. Llega Jesús, le enseña a ese fariseo. Es así. Por eso que cualquiera que sea versado en la ley, llega Jesús y le va a enseñar a ese versado en la ley, porque me lo está dando a entender la escritura, que eso es lo que me da a entender, eso es lo que me está dando a entender la escritura, que eso es lo que puede hacer Jesús. Eso es lo que me está dando a entender la escritura, que eso es lo que puede hacer Jesús, enseñar. Aunque lo esté poniendo a prueba al preguntarle eso, porque ese fariseo versado en la ley lo estaba poniendo a prueba, preguntándole aquello. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Ese fariseo lo estaba poniendo a prueba a Jesús, lo de entender la escritura. Y Jesús respondió con lo que da a entender la escritura. Entonces, y así. Y es que Jesús hacía callar a la gente con su enseñanza, como a Jesús hizo callar a los saduceos, lo de entender esta escritura. Y en otra parte de la escritura de entender que Jesús le respondió, le contestó
les enseñó a los saduceos. Y por eso y da a entender esta escritura, por eso da a entender que Jesús había hecho callar a los saduceos. Entonces, así. Y en Romanos 8:2 da a entender porque la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahí da a entender que la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, tenemos la ley de mi Dios y tenemos la ley de mi Dios y la ley de mi Dios y la ley de mi Dios que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, tenemos la ley de mi Dios y en la ley de mi Dios hay mandamientos. Entonces, esos mandamientos se los da a entender Jesús a ese fariseo. Entonces, esos mandamientos Jesús se los da a entender a ese fariseo. Y tenemos la ley de mi Dios. ¿Ya? Y da a entender la escritura, da a entender en otra parte de la escritura que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ya? Entonces, no estamos bajo la ley. Y esa ley es la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo esa ley. Bajo la ley del pecado y de la muerte. Bajo la ley del pecado y de la muerte ya no estamos. Si no estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, lo de entender la escritura. Entonces, estamos bajo la gracia. Y está la ley de mi Dios. Y la ley de mi Dios, que es el Espíritu, la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso que la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso que tenemos la ley de mi Dios. Esa ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso tenemos la ley de mi Dios. Y en la ley de mi Dios están los mandamientos. Como esos mandamientos que Jesús se los da a entender a ese fariseo. Y ese fariseo era versado en la ley. Entonces Jesús le contestó dándole a entender los mandamientos. Y esos son mandamientos que Jesús le da a entender a ese fariseo versado en la ley. Esos mandamientos son de la ley de mi Dios. En la ley que estamos en la ley de mi Dios. Estamos bajo la gracia, estamos en la ley de mi Dios. Me lo da a entender la escritura. Entonces, Jesús es nuestro Dios. Jesús tiene a su Padre. Y su Padre es Jehová, Yahweh,
Adonai, Hashem. Entonces, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, me lo da a entender la Escritura. Entonces, cuando se hace oración, tienen que hacer oración al Padre de Jesús. Cuando hagan oración, hagan oración al Padre de Jesús, a Jesús y al Espíritu Santo, porque hacen el único Dios verdadero. Porque Jesús le da a entender a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Y Yahweh es Jehová, da a entender, sed santo porque yo soy santo. Y lo da a entender en la Escritura. Entonces, ahí da a entender que Dios es espíritu. Y el Padre de Jesús da a entender, sed santo porque yo soy santo. Él es santo, el Padre de Jesús es santo. Ahí da a entender por qué le llaman Espíritu Santo. En otra parte de la Escritura da a entender porque el Señor es el mismo Espíritu. Cristo es el Señor. El Padre de Jesús es el Señor. Eso lo da a entender las Escrituras. Entonces, y da a entender también, da a entender la Escritura, porque el Señor es el mismo Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, ahí está dando a entender la Escritura, que el Señor es el mismo Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Lo de entender la Escritura, el Señor es el mismo Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por eso Cristo es el Señor, y Cristo es Espíritu. El Padre de Jesús es el Señor. El Padre de Jesús es el Señor. Y el Padre de Jesús es Espíritu. Y da a entender la Escritura, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por eso, y da a entender la Escritura que el Padre de Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahí en Isaías 9 en adelante hay una parte de la Escritura que da a entender que a Jesús hay que llamarlo Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero. Ahí en Isaías 9 en adelante hay una parte de la Escritura que da a entender que a Jesús hay que llamarlo Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, príncipe de paz. Así hay que llamarlo a Jesús. Lo de entender la Escritura. Y entonces el Señor es el mismo Espíritu. Lo de entender la Escritura, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu de Dios es el Señor mismo, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre de Jesús, es el mismo Dios, es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios, es Dios mismo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Me lo da a entender la Escritura. Y el Señor es el mismo Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Lo da a entender la Escritura. Y Jesús
Y Jesús le da a entender a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Por eso que tenemos a un solo Dios, y el Señor es el mismo espíritu. Entonces lo da a entender a la Escritura. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces hay de entender que hay que hacer oración. O sea, por eso que tenemos a un solo Dios. El Padre de Jesús, Jesús y el Espíritu Santo hacen el único Dios verdadero que tenemos. Hacen el único Dios verdadero que tenemos. Jesús, el Padre de Jesús, el Padre de Jesús, Jesús y el Espíritu Santo hacen el único Dios verdadero que tenemos. Me lo da a entender la Escritura. Y así. Por eso que la oración se hace a nuestro Dios, a nuestro único Dios, diciendo, pueden decir Padre mío. Ya diciendo Padre mío, usted ya está dando a entender a Jesús, al Padre de Jesús, al Espíritu Santo. Ya diciendo Padre mío, ya está dando a entender que está clamando al Padre de Jesús, a Jesús y al Espíritu Santo. Es porque Dios tiene espíritu. Dios tiene espíritu, porque da a entender la Escritura, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, lo de entender la Escritura. Por eso que se hace la oración a nuestro Padre, puede decir, Padre mío, ayúdanos. Ahí pueden rogarle, suplicarle, pueden llorar con lloro, súplica, lo de entender la Escritura. Pueden gemir. Gemir es como cuando una mujer está embarazada, eso es gemir. Y gemir, pueden llorar, hasta le pueden salir lágrimas, llorar. A mí me da a entender la Escritura que tienen que gemir, pueden gemir llorando. Y así pueden hacer la oración al Padre Todopoderoso que tenemos, diciendo Padre mío, ayúdanos. Y pueden gemir, llorar. Y ahí que pueda salir lágrimas. Y pueden decirle, danos fuerzas, te lo pido, en el nombre de Yeshua. Amén. Ya. Entonces ahí ya es hacer la oración en el nombre de Jesús. Y Yeshua, traducido a este idioma, es Jesús. Entonces así. ¿Va a entrar el varón? Ahí. Entonces así. Entonces tenemos al único Dios verdadero, y a Él se le hace oración en el nombre de Jesús. Me lo da a entender la Escritura.